Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en este caso para mostrarles en el video cómo se resuelven los ejercicios que les mandé en la clase de hoy. Recuerden que si son alumnos tienen que tratar de hacerlo sin el video. Eso quiere decir que están bien preparados para la evaluación que va a venir en breve. Y en caso de que no sean alumnos les voy a dejar después abajo en los comentarios un link para que puedan descargar los archivos. Empezamos con la planilla de nota sí. O sea, acá trabajamos con un condicional, una función sí común. Vamos a fx, vamos a lógicas, vamos a sí. La prueba lógica le marco la celda que tiene que analizar. Si esta celda va a ser mayor o igual que 4, que es lo mínimo que se necesita para aprobar. En caso de que eso sea verdad, tiene que aparecer la palabra prueba. Lo fijo con los símbolos de pesos para que lo pueda arrastrar en caso de ser necesario. En caso de que sea falso va a aparecer la palabra desaprueba y lo fijo. Acá estoy usando los parámetros de la hoja, si no podría yo escribirlo directamente. Aceptar. 5 aprueba, 1 desaprueba. ¿Ven por qué es bueno estudiar? Vamos a dejarlo en 7. Fecha de examen igual hoy, sin parámetros, ¿sí? Recuerden que también pueden, por ejemplo, al ser una fecha, la fecha al ser un valor numérico le puedo sumar. Si por ejemplo la fecha de examen sería 15 días a partir de hoy, le sumo 15. Se puede sumar, restar, etc. Fecha de examen, entonces ahí tenemos 7 aprueba. Esta es una función sí básica. Vamos a la parte de abajo. Categoría. Si es categoría 1, que me aparezca el sueldo de 15.000. Si es categoría 2, que aparezca 30.000. Entonces, fx, función sí. Analizo la categoría. Si esto es igual a 1, que me marque, perdón, esto me faltó hacer clic abajo, que me marque el sueldo de la categoría 1. En caso de que sea falso, el sueldo de la categoría 2. ¿Sí? Aceptar. 15.000 si cambio la categoría, 30.000. Pero también se puede trabajar con operaciones en el valor si verdadero o valor si falso. Vamos a imaginarnos que el de categoría 1 por tener un bajo sueldo tiene un aumento de 5.000. Entonces sería con la función sí. La prueba lógica es si la categoría es igual a 1, o sea, el que cobra menos. El valor si verdadero sería el sueldo de la categoría 1 más el aumento otorgado. En caso de que sea falso, es porque es categoría 2. Fíjense que en este caso, categoría 1, los 15 más los 5 me da 20. Si lo paso a categoría 2, el sueldo de la categoría 2 sin aumento. Así como tenemos funciones sí básicas, también podemos hacer operaciones cuando da verdadero o cuando da falso. Incluso puedo, lo que se llama anidar funciones, agregar acá nuevas funciones. Eso después lo vamos a ver más adelante, que se pueden concatenar, que se pueden unir nuevas funciones dentro de otras. Eso para la primera hoja. En el caso de la segunda hoja, que ya nos vamos a exámenes, es aplicar un poquito esto que nosotros vimos recién. Esperen que voy a buscar el PDF donde está el terminado. Acá lo tenemos. Va con formato condicional y hay que cumplir con todas estas condiciones. Y acá al costado están los parámetros. Muy bien. Entonces tenemos, si la nota es mayor o igual a 4, debe aparecer el mensaje aprobado. En caso contrario debe ser desaprobado y lo podemos copiar hacia abajo. O sea, tiene que estar la opción de copiar hacia abajo. Eso en la celda E5. Nos ubicamos donde va el resultado. fx, función sí. Si la nota, marcamos la nota, como las notas van bajando, no necesito fijar nada, es mayor o igual que 4, tiene que aparecer el mensaje aprobado.
es idéntico a lo que trabajamos antes en la hoja anterior. F4 para poder fijar o símbolo de pesos. En caso de que sea falso, desaprobado. Y también lo tengo que fijar porque después necesito arrastrarlo desde el puntito, ¿sí?, abajo a la derecha para copiar la función. Ya ahí tenemos el primero. F5. Si la nota es menor a 4 debe aparecer recupera. Si la nota es mayor o igual a 8 debe aparecer promociona. Acá me falta agrandar. Caso contrario, el mensaje debe ser a final. En este caso es donde vamos a analizar una función si anidada porque tenemos más de una condición. Ya no tenemos el verdadero o falso como antes, sino que tenemos que trabajar con otra condición más. Tengo tres situaciones que tengo que analizar. Si es menor a 4, si es mayor o igual que 8 o el caso contrario a ambas dos. Entonces vamos de nuevo con la función si. En este caso la prueba lógica sigue siendo la nota, ¿sí? Si la nota es mayor o igual que 4, menor. Acá estamos en el recupera. Estaba leyendo el de arriba. Si la nota es menor a 4, tiene que decir recupera. Entonces en valor si verdadero le ponemos recupera, que lo tenemos acá en los parámetros, y lo fijamos. Ahora, como me quedan dos preguntas más que tengo que hacer, acá es donde anidamos otra función sí para que se vuelva a separar en verdadero y falso. ¿Cómo se hace? Acá le hice una pregunta. ¿Esto es verdad? Si es verdad, pone esto. Y si no, vuelvo a preguntar. Entonces despliego la flechita para buscar las funciones. Acá tengo la opción más funciones. Si no aparecen, la tengo que buscar. Si aparece acá, directamente la selecciono. Y fíjense cómo me agrega otra función sí. Acá arriba tengo la primera función sí. Y acá empiezo a completar la segunda. La pregunta en este caso, mayor o igual que 8. Entonces, si la nota es mayor o igual que 8, lo que tiene que decir es promociona. Entonces, si esto es verdad, selecciono promociona y lo fijo. Y en caso de que sea falso, selecciono a final y lo fijo. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo quiero ir hacia atrás para ver mi primer función sí, fíjense que está marcado en negrita la función sí que estoy viendo. Si yo quiero ir hacia atrás, hago clic en la función que quiero visualizar. Y ahí me lleva un pasito hacia atrás. Primera prueba lógica, primer valor si verdadero. En caso de que sea falso, nuevamente una pregunta, otra prueba lógica, otro verdadero y otro falso. Y así podría seguir enganchando en el valor si falso de la segunda una nueva y seguir preguntando. En este caso no es necesario. Como está fijo, lo puedo arrastrar. Muy bien, hasta acá entonces tenemos estas dos primeras opciones. Ahora, formato condicional. Si la nota es mayor o igual que 4, dicha nota aparecerá en negrita azul. Caso contrario, negrita roja. Vamos a verlo. ¿Ven? Azul o rojo. Eso con el tema de la nota. Está trabajando sobre estos tres porque después acá va otro formato condicional. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Voy a formato condicional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en formato condicional nosotros podíamos trabajar los formatos condicionales básicos, pero se aplican a valor de celda? Y si no, puedo establecer una nueva regla. Acá habíamos visto que arriba de todo aparecen diferentes tipos de formatos condicionales. Cuando no trabajo a valor de celda, o sea, no voy a modificar solo esa celda, sino toda esa fila, utilizo a valor de función, de fórmula, a valor de fórmula. Y es lo que vamos a explicar ahora a continuación. Cuando lo aplico a valor de fórmula, lo que tengo que indicar es
con qué voy a trabajar. Acuérdense siempre de borrar el símbolo de pesos que aparece a continuación, ¿sí? Que aparece antes del número, para que después analice todo hacia abajo. ¿Cómo tiene que ser ese D5? Si es mayor o igual a 4, entonces vuelvo a poner mayor o igual que 4 y ahí le doy el formato. En este caso, negrita y azul. Formato, negrita, color, azul. Aceptar. Aceptar. 8, 10, 6 y 4, porque era mayor o igual que 4. El otro formato condicional, si la nota, acuérdense de borrar el pesos antes del número, es, en este caso era lo opuesto, caso contrario. Entonces, si la nota es menor que 4, no tengo que usar el igual, el formato condicional era negrita, rojo. Acepto. Aprobados los que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desaprobados 1, 2 y 3. ¿Sí? Con eso tenemos el punto del formato condicional. Si la nota es mayor o igual que 4, deberá aparecer el nombre del alumno en negrita azul. En caso contrario, o sea, lo que estábamos hablando de trabajarlo a valor de celda, yo lo hice todo a valor de fórmula. ¿Sí? O sea que acá ya aparecen estos tres de manera automática. Si la nota es menor que 4, esto sería en el último, en situación final. Si la nota es menor que 4, debe aparecer el mensaje recupera, ¿sí? En negrita y en rojo. Si la nota es mayor o igual que 8, debe aparecer el mensaje promociona en negrita y verde, que es lo que no se está cumpliendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agregar la función para mayor o igual que 8. Vamos a ver qué reglas están. Bien. Acá entonces, nueva regla a valor de fórmula. Me faltó el clic ahí. Si la nota, borro el símbolo de pesos, es mayor o igual que 8, el promociona tiene que estar en negrita y verde. Le borré el 5 y me olvidé de ponerlo. Fíjense que la regla recién al moverla no se aplica. ¿Por qué? Habíamos visto que el orden de los factores afecta. Como el mayor o igual a 4 comprende 4, 5, 6 y cualquier número arriba de 4, se cumple esta primero. Entonces, al cumplirse esta primero, no se cumple esta. Cuando hay alguna regla en donde los valores, o sea, los resultados pueden ser aplicados a más de un formato condicional, siempre va a funcionar el de arriba. Fíjense como ahora cuando lo levanto y lo pongo segundo a la regla de verde, el promoción aparece en verde. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los formatos condicionales. Ahora nos pide calcular la cantidad de notas mayores o iguales a 4, que serían, acá en D13, el total de aprobados. Eso es una función que trabaja con un condicional. O sea, por un lado tengo que contar y por el otro tengo que contar algunos, no todos. Entonces se lo tengo que indicar. Vamos a fx, buscamos en las funciones contar.si. Ahí la tengo marcada.
contar cuenta cuántas celdas dentro de un rango tienen un valor numérico, ¿sí? Contara cuenta cuántas celdas dentro de un rango tienen un valor numérico o letras. Y contar puntos sí cuenta con condición. Yo tengo que marcar el rango que tiene que contar y poner la condición. En nuestro caso tiene que contar todo lo que sea mayor o igual que 4. Cuatro. 1, 2, 3, 4. Contar puntos sí. Total de desaprobados. Y bueno, acá yo lo iba a escribir, pero vamos a seguir con el fx. Contar puntos sí. Rango, vuelvo a pintar. Menores que 4. 3. 1, 2, 3. Los que están en rojo. ¿Hay mayoría de aprobados o desaprobados? Entonces yo acá le pregunto con una función sí, fx, función sí, le pregunto si esto es mayor que esto, hay mayoría de aprobados. En caso contrario, hay mayoría de desaprobados. Aceptar. Hay mayoría de aprobados porque hay 4 aprobados, 3 desaprobados. Muy bien, ya tenemos entonces el de. Ahora vamos a calcular la cantidad de notas mayores o iguales a 8 en este rango, ¿sí? Para saber cuántos promocionan. Seguimos trabajando con el contador con condición, contar puntos sí. Entonces ahí tengo que indicarle primero el rango, que siempre estamos hablando de notas. Y acá le voy a preguntar cuántos son mayores o iguales que 8, para saber cuántos promocionan. 2, 8 y 10, los que están en verde. ¿Cuántos van a final? Acá puedo trabajar de dos maneras. Yo podría contar según los criterios de nota, por ejemplo, a ver, está por acá. Calcular la cantidad de notas que no son mayores o iguales a 8 ni menores a 4. O sea, puedo establecer esa condición, pero como es un número intermedio, lo que me conviene es no complicarme la vida y contar un igual a. O sea, cuento cuántas celdas acá dicen a final, porque los que dicen a final son los que cumplen ya esa condición que les establecí acá. Entonces, vamos a fx, vamos a contar puntos sí. El rango ahora es diferente. Y lo que voy a contar es lo que dice. Lo tengo que escribir igual. A final. Y se escribe entre comillas para indicar que es un texto. Le doy a aceptar. 2. A final, a final. ¿Cuántos recuperan? Puedo hacer exactamente lo mismo o puedo contar acá cuántos son menores a 4. Fx, contar puntos sí. Rango, tomo las notas. Menores que 4. Perdón, puse al revés. Menores que 4. Y ahí ya me dio la cantidad que corresponde. 3, 2, 2. Y después lo que habría que terminar de hacer para este trabajo es darle el formato. Que eso ustedes ya lo vieron antes. El tema de combinar, darle bordes. O sea, acá esto iría combinado en todas estas celdas. Combinar y centrar. Con la A más grande, agrandarlo, ponerlo en negrita, cambiarle el color. Seleccionar todo y trabajar con los iconos de borde. Bordes interiores, bordes exteriores, colocarle color, ¿sí? Le voy armando el formato de acuerdo a lo que me pida. No es tan difícil. Con eso terminamos el número 2.